Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio del libro de Job. Y vamos a comenzar en esta ocasión leyendo el capítulo 9, versículos 1 al 6, donde nos dice: Respondió Job y dijo: Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá. No le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Ahora tenemos la respuesta de Job al insensible Bildad. Su respuesta será conforme a sus aseveraciones, porque en todo su discurso trató muy mal a quien solo esperaba palabras de aliento. Job no estuvo de acuerdo con el discurso de Bildad, pero sí coincidió con él cuando dijo: ciertamente yo sé que es así. Esas palabras fueron para afirmar el carácter de Dios, y Job, mejor que sus amigos, sabía quién era Dios. En este capítulo, él va a revelarlo como el Creador. ¿Y cómo se justifica el hombre con Dios? Aunque Pablo va a hablar después que no hay justo ni aun uno, en Romanos 3:10 lo dice, la pregunta de Job no va en esa dirección, sino más bien cómo puede una persona justa ser justificada o vindicada delante de Dios. Cuando Job hace esta pregunta, no la hace en base a una conciencia de pecado, porque siente que no la tiene. Por tal razón, su deseo ahora es poder llegar al tribunal de Dios y exponer ante Él por qué de su dolor. Rudolf E. Honsi comenta esto diciendo: Job deseaba tener la oportunidad de estar ante Dios y discutir su problema personalmente con Él. En estos versículos utilizó el lenguaje propio de los tribunales. Quería presentar su caso ante Dios y declararse inocente de cualquier cargo que Dios tuviera en su contra. Si quisiera contender con él, no le podrá corresponder a una cosa entre mil. Con la respuesta que el mismo Job da, reconoce que Dios no tiene que contestar a todas sus preguntas. De hecho, más adelante vuelve a decir lo mismo cuando pregunta: ¿quién le dirá qué haces? Esto está en el versículo 12 del capítulo 9. Job sabe que Dios se reserva el derecho de obrar como lo hace, y los hombres hechos de polvo no. En esta parte de su planteamiento, Job sabe cuán diminuto e insignificante es para defenderse a sí mismo delante del tribunal del Todopoderoso. Y esto lo hace Job porque su condición lo lleva de un lado a otro. Al principio, cuando pensaba en la trascendencia de Dios, se preguntaba por qué habría Dios de molestarse en afligir a un débil hombre. Mientras que ahora su pregunta sería: ¿por qué un hombre débil como él debería contender con el Todopoderoso? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job no conoció al faraón del tiempo de Moisés, pero él fue un ejemplo que responde a la pregunta hecha acá. Alguien ha dicho que esta pregunta es un sermón entero de parte de Dios. La respuesta a esta pregunta formulada por Job es simple: nadie. No le ha ido bien a quienes han endurecido sus corazones contra Dios. Haríamos bien siempre en revisar si nuestro corazón se endurece por el engaño del pecado.
Podemos ver esto en Hebreos 3, 12 al 14. Él arranca los montes con su furor, remueve la tierra de su lugar. Con estas descripciones del poder de Dios, Job responde también a la pregunta anterior. Job tenía un profundo conocimiento de la grandeza de Dios y su poder. Nadie más puede hacer lo que Dios es capaz de hacer. Con su furor, nada. Arrancar, remover y hacer temblar la tierra es potestad del único Dios verdadero. Nadie puede contender con nuestro Dios soberano y omnipotente en su creación. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Mil bendiciones.